¿Y a cuántos les gusta jugar? Bueno, hoy traje un mazo de naipes. No, no. Les voy a ir relatando una película y el que adivine qué película es, me levanta la mano. Eh, Charlie tiene una imagen, pero todavía no la pongas la imagen porque si no se van a dar cuenta. Resulta que había un adolescente de unos 15 años aproximadamente que se llamaba Marty y tenía un amigo que su amigo era científico. Y este científico, él lo llamaba Doc. Resulta que el científico crea una máquina porque en un momento, no, no vale. Allá me levantan la mano, pero no vale. Resulta que crea una máquina en un momento y esta máquina la hace a través de que se cae él en el baño, se golpea la cabeza y tiene una visión. Esta máquina es el condensador de flujo. Entonces, ¿qué hace? La pone dentro de un auto y este condensador necesita que, para que pueda funcionar, generar 54 gigawatts. Estábamos hablando de que este científico era del año 1985. Entonces, él tenía que poner, de la única forma en esa fecha, era a través del plutonio. Entonces, ¿cómo consiguió el plutonio? Lo consiguió a través de unos libanés. Los libanés lo contratan a él para que haga una bomba. Él le hace la bomba, pero no les pone el plutonio. ¿Me van siguiendo? ¿Ya saben cuál es la película? Allá hay una mano levantada. Bueno, allá hay otra. Voy a ir preguntando a medida que levantan. Acá hay otra. No, pero esa no vale. Entonces, ¿qué pasa? Este científico lo llama a su amigo Martin y le dice que van a probar la máquina. Van a una playa de estacionamiento y mete el perro. En eso que mete el perro, la máquina le introduce en un auto y tiene que generar una velocidad para que esta velocidad pueda viajar en el tiempo. La máquina era del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están preparando todos, aparecen estos libaneses eh, con ganas de vengarse, obviamente. Entonces, le disparan al profesor y lo hieren, cae el profesor y este muchacho se sube al auto y sale huyendo en el auto. Y por causa de que sale huyendo, sin querer aprieta mal un botón y viaja al pasado, a 1955, donde se encuentra con sus padres. Hay muchos que me dicen, sí, ¿saben cuál es la película? Ah, ya saben todo. Bueno, a ver, Pablo, ¿cuál es la película? Volver al futuro. Bueno, si no la han visto, ¿alguno no la vio? ¿Alguien no la vio la película? Yo no la había visto. Allá no, bueno, te recomiendo que la veas porque hoy en día en realidad es una de las pocas películas que se pueden ver. Así que te recomiendo que la veas. ¿Y por qué le hice todo este relato? Porque así se llama mi prédica, Volver al futuro. Así que bueno, ¿cuántos trajeron la imaginación hoy día? Bien, hay algunos que no trajeron ni siquiera, trajeron el cuerpo nada más. Todavía no se despiertan. Bueno, aquellos que trajeron la imaginación y los que no trajeron la imaginación también, los voy a invitar a que hagamos algo. Quiero que se acomoden en su silla. Bien, así, como que es el auto, ¿no? Que se pongan el cinturón. Acomódense en el cinturón. Sé que a algunos le queda chico el cinturón, pero bueno, tírenlo hasta que lleguen. Allá dice que hay uno que no le llega. Hay otro que dice que necesita volver al pasado para volver a su estado original. Bueno, ahora agarren el casco porque tienen que ponerse un casco porque van a tomar una velocidad muy fuerte. Lo siento por las mujeres que se hicieron el brushing. ¿Alguna vez hizo el brushing? Pónganse en el casco para que no se le vuelen los pelos. Bueno, y aquellos que tienen poco pelo, si no quieren, no se lo pongan al casco. Bueno, y quiero que programen la máquina, porque este científico programaba la máquina. Y quiero que aprieten el botón y pongan el año 1000, perdón, que pongan en el año 58 después de Cristo. Pongan tit, tit, tit. No escucho el tit, tit, tit. Ahí está, miren. ¿Te podés poner de pie, por favor?
Mire qué producción. ¡Qué producción! ¿Ve? Eso es tener imaginación. Bueno, ahora vamos a programar el auto en el año 58 después de Cristo. Pongan ahí, ti, 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 ti. No escucho por allá el ti, 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 ti. Muy bien. Bien. Ahora imaginen que viajan al año 58 y que aparecen en una habitación semioscura porque está alumbrada por un candelabro. ¿Mm? Y díganle al que está al lado, shh, me parece que Pablo está escribiendo. Díganle, me parece que Pablo está escribiendo. Dígale al del otro lado, porque me parece que Dios te va a hablar. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy le va a hablar a través de una carta. No escuché que se lo dijeran nada. Quiero que abran su Biblia en la carta a los Romanos. Que la abran en el capítulo 8. Romanos debería ser la carta magna del cristiano. De hecho, los teólogos le llaman el magnum opus, la obra maestra que Pablo hizo. Porque Pablo enseña todo lo que Dios ha hecho a través de la carta a los romanos. Y qué increíble porque en el capítulo 8, donde vamos a leer, es como que es el punto cúlmine de la carta. Es donde Pablo habla con respecto a la ley en el capítulo 8. ¿Y la ley? ¿Qué es la ley? La ley es un conjunto de normas que trae orden. ¿Para qué? Para que no haya desorden, obviamente. Porque si no hubieran leyes, ustedes imagínense aquellos que conducen salir a la calle sin ninguna ley de tránsito. Sería un caos. Entonces la ley lo que hace es mostrarme cuando yo estoy en infracción. Entonces la ley de Dios lo que me muestra es que yo estoy en infracción. Ahora, es preciso que yo esté en infracción, que la ley me muestre que yo estoy en infracción. ¿Por qué es preciso? Porque esto es como un enfermo. El enfermo necesita saber qué tan enfermo está. ¿Por qué? Porque de esa forma entiende que necesita una cura. Porque si no sabes que estás enfermo, quizás mueras y no te enteres por qué. En cambio, si vos sabes que estás enfermo, ¿por qué? Porque hiciste esto, esto y esto, rompiste la ley, en este caso la ley natural, comiste mucha grasa, los chinchulines no le sacaste la grasa, el vino en vez de tomar los 3 dedos que aconseja el doctor, tomaste los 3 dedos, pero así, y eso va desequilibrando. Allá atrás me hacen así, porque es así. Entonces yo necesito saber cuando estoy rompiendo la ley. Y eso es lo que Pablo habla de la ruptura de la ley. Otra de las cosas que habla es con respecto a que la ley cuando se rompe hay que pagarla. ¿Alguno le hicieron una multa alguna vez? Bueno, yo pagué, no una multa, allá con cara de yo. Yo no pagué una multa, pero pagué un recargo por pagar fuera de término. Entonces, eso es cuando vos rompes una ley, un reglamento. Y esto es lo que habla el capítulo 8, habla de una deuda. Fíjate que en este caso lo que Pablo nos enseña, que la deuda que tenemos nosotros es vivir conforme al Espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne es muerte. En cambio, el Espíritu es vida. Otra de las cosas que habla Pablo es que esto sucede cuando yo vivo conforme al Espíritu. Sucede cuando yo amo a Dios. ¿Alguno ama a Dios? Amén. Fíjense en lo que dice, todo esto se lo dije para que llegaran a Romanos 8. Vamos a leer a partir del versículo 28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Digan conmigo, yo le amo a Dios.
Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en nuestra contra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Diga conmigo, todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y qué tremendo, porque a mí este versículo me dice que todas las cosas me ayudan para bien. Y esto debería ser como una almohada espiritual, porque vieron cuando se nos pone difícil la situación, ¿qué hacemos nosotros? Como decía Raúl, nos inquietamos y la inquietud trae enfermedad al cuerpo. Primero viene el estrés, después viene el desequilibrio, que comienza a andar mal el páncreas, mal el hígado, mal el intestino, mal el estómago, y eso termina desencadenando un montón de enfermedades. Ahora, si yo le creyera a Dios que todas las cosas ayudan para bien, yo podría descansar en Él. Pero sin embargo, en estos tiempos hay tanta ansiedad, aún en nuestra vida que somos cristianos, porque nos afanamos, porque no llegamos, porque no alcanzamos, porque no tenemos. Sin embargo, tendríamos que tener este colchón, esta almohada espiritual. ¿Vieron esa almohada esponjosa? Mi esposa tiene una almohada que cuando ella no está, yo me la... Pero solamente un ratito, pues es muy alta para mí. Duermo sin almohada. Y este versículo debería ser esa almohada donde nosotros descansamos. Ahora, fíjense que esto sucede si nosotros le amamos, podemos hacer, porque dice, a todos los que aman, estas cosas le ayudan para bien. Ahora, pensaba, ¿no? Yo decía, ¿cómo me ayuda esto? Primero que el amor debería ser como mi credencial. O sea, yo debería tener una credencial. Algunos tienen credencial de que prestan un servicio, van con la credencial al hospital y dicen, yo pertenezco a tal iglesia, lo dejan pasar. Yo debería tener esa credencial del amor. O sea, ¿vos qué sos? Mostrar mi credencial del amor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que es el mayor mandamiento, amar a Dios y al prójimo. Entonces el amor debería ser una credencial. Pero yo pensaba un poco, yo digo, todas las cosas ayudan para bien. ¿El aguinaldo ayuda? Tuvieron caritas felices. Ahora, qué difícil que es cuando uno pasa hambre. Hambre literalmente. No sé si alguno ha tenido la experiencia de pasar hambre, pero uno dice, el pasar hambre me ayuda para bien. Vieron que dicen que cuando la panza está vacía, el cerebro no piensa. Entonces, ¿cómo me puede ayudar el pasar hambre para bien? O el pasar frío. Frío no, digo ese frío que, uy, salí a comprar desabrigado y sabes que tenés la ropa. Ese frío de que vos decís, tengo frío y no tengo cómo abrigarme. Ahora, ¿cómo me ayuda eso para bien? O por ejemplo, eh, el vivir sin techo. Una vez escuché una persona que dijo, no hay nada más deshonroso para el ser humano que no tener un techo donde vivir. Y yo dije, es cierto, porque si uno lo analiza, vieron que normalmente uno siempre tiende a volver a casa. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos casa, que no tenemos techo? Vivir, que nuestro techo son las estrellas. ¿Cómo me ayuda eso para bien? O por ejemplo, la enfermedad. ¿Cómo me ayuda para bien la enfermedad? Si estoy sufriendo de los huesos, si estoy sufriendo a lo mejor algún desorden intestinal. Y es horrible tener un desorden. Yo he tenido, no me acuerdo cómo se llama, pero eso que los rollos de higiénico no te alcanzan.
No me acuerdo ahora cómo se llama, como decía el médico, pero le pone esos nombres encima en latín. Y es horrible estar enfermo. Ahora, la enfermedad, ¿cómo me ayuda para bien? Aún inclusive la muerte, ¿cómo me ayuda para bien? No lo entiendo. Ahora, si vos pasaste alguna de estas cosas, en realidad sabes cómo te ayuda para bien, porque las pasaste y hoy podés dar gracias. Eso te convierte en una persona agradecida. Si pasaste hambre y hoy tenés un plato de comida, déjame decirte que cuando das gracias por los alimentos, lo haces con otro sentido. Das gracias de corazón. Si pasaste frío, hoy tenés un abrigo, das gracias por el abrigo. Si no tuviste techo, si tuviste que no tenías dónde vivir y hoy tenés un techo, realmente te convertís en una persona agradecida. Agradeces tu techo. Aún si pasás por alguna enfermedad y Dios hace el milagro, obviamente, sos agradecido. Y aún cuando Dios no hace el milagro, porque déjame decirte que, ¿sabes cuál es el objetivo de la muerte? Perdón, de la enfermedad, llevarte a la muerte. Ese es el objetivo. La enfermedad vino para empujarte a la muerte. Y a veces no surge el milagro. A veces mueren de X enfermedad. Pero ¿cómo me ayuda para bien? Fíjate que el apóstol Pablo dijo que esta leve y momentánea tribulación, hambre, frío, desnudez, azote, sin techo, enfermedad, no se compara con la gloria venidera. Y aún, fíjate lo que él dijo, el vivir es Cristo. Viste que yo te decía, ¿cómo la muerte te va a ayudar para bien? Y él sabía que la muerte lo ayudaba para bien, porque el morir es ganancia. Él lo entendió. De esta forma, las cosas nos ayudan para bien. Ahora, fíjate que Isaías 65:19 dijo que Dios se alegrará con nosotros. Está hablando después de la muerte. Dice que no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. ¿Has llorado? ¿Has sufrido? ¿Has tenido dolor? Bueno, en la gloria venidera, la de que el apóstol Pablo hablaba, dice que no va a haber nada de esto. Inclusive vamos a tener un cuerpo glorificado. Dice que vamos a tener el mismo cuerpo que hoy Jesucristo tiene. Y fíjate que dice que no solo vamos a tener ese cuerpo glorificado, no solo no vamos a sufrir más, sino que aún Dios va a estar con nosotros y se va a alegrar. ¿Te imaginas al Señor alegre diciendo, me viniste a visitar? Porque Él va a estar en su morada, en su casa, en la Jerusalén. Y dice que los pueblos todos van a venir. Ahora, fíjate que aún la muerte, porque te hablé de lo más trágico, te ayuda para bien. Ahora, qué hermoso que es cuando uno entiende la palabra de Dios, cuando uno empieza a leer y comprender, porque la palabra de Dios es la que nos va motivando, la que nos va enseñando, la que nos va haciendo actuar por fe, porque el mundo actúa conforme a lo que ve, a lo que cree y a lo que entiende, pero la palabra de Dios es totalmente diferente, es por fe. De hecho, yo estoy haciendo un proyecto y es todo por fe, inclusive hasta me da porque es por fe. Y fíjense que yo pensaba, ¿no? Lo que a mí me motiva es Josafat. Dios le dijo que se vistieran, que agarraran los salmistas y fueran al campo de batalla. Habían 2 ejércitos listos, preparados para matarlos. Y los tipos iban con la guitarra, iban con la batería. Sin embargo, ellos tuvieron fe y lo hicieron. Y Dios le dio la victoria. Yo pienso que Josafat y la gente que pisó el campo de batalla tuvo miedo. Así que el tener miedo es algo natural, es algo normal. Pero que esa fe te motive a creerle a Dios, te motive a avanzar. Fíjate que en el versículo
29, dice, porque a los que antes conoció. Mira que el apóstol Pablo, cuando uno estudia a través de su vida, él tenía una educación judía, tenía un intelecto griego. Por eso dice que los sabios de este mundo piden sabiduría. De hecho, muchas filosofías hoy actuales están basadas en pensamientos griegos. Ellos eran unos estudiosos, eran unos filósofos y también tenían modales romanos. Ahora, Dios le permitió a Pablo que viviera todo esto porque, como sigue diciendo Romanos, lo iba a predestinar. Por eso le permitió que Pablo tuviera la educación judía, la sabiduría griega, el comportamiento romano, porque Dios lo iba a usar. De hecho, eso le permitió abrirle puertas donde quiera que iba. Y Dios es así. Dios te permitió a vos vivir lo que viviste porque Dios te va a usar. Dios te ha predestinado para un propósito, para un llamado. Vos decís, sí, la vida que pasé, mis viejos me abandonaron, eh, estuve sin hogar, pasé por una enfermedad, pasé hambre, pasé necesidad, pasé escasez. Pero ¿sabes por qué? Lo hace Dios, ¿por qué lo permite? Porque cuando Dios te suple, vos podés ir y decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo conozco un Dios que me sanó, conozco un Dios que hoy pone alimento en mi mesa, conozco un Dios que gracias a Él tengo abrigo, conozco un Dios que me da todo y encima me permite ser parte de su reino. Ahora, fíjate vos que yo pienso cuando Jeremías dice en su palabra, eh, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Fíjate que Dios te conoció desde que estabas en el vientre, desde que eras un embrión, lo declaró David. Mi embrión vieron tus ojos. Ahora, todo esto Dios lo ha permitido porque te ha predestinado. De hecho, vos estás acá por un plan de Dios. No fue que no tenías... ¿Cuántos vinieron porque les sobraban el tiempo y dijeron, bueno, me levanto temprano, domingo, con el frío que hace, suelto la almohada de mi esposa y vengo? No, porque Dios tenía un plan. Fíjate que la palabra predestinar, Pablo la escribe en griego, por eso te decía que él tenía sabiduría griega. Y significa prorizo. Y prorizo quiere decir marcar límites. ¿Y qué es marcar límites? ¿Cuántos saben que la Argentina está marcada por límites? El territorio argentino tiene límites. El límite es aquello donde vos vas a llegar. Ahora, fíjate que Abraham tenía una visión limitada. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, te voy a dar hasta donde vean tus ojos. Y vio hasta cierta distancia. De hecho, imagínense que Dios me hubiera dicho a mí, te voy a dar hasta donde vean tus ojos. Allá en el kiosco, ¿quién está? O sea, no llego ni al kiosco. Abraham tenía una mirada limitada. Pero fíjate que Dios siempre te motiva a que no tengas límites. Porque dice que al que cree, todo le es posible. Si vos crees, no vas a tener límite. ¿Cuánto crees? Cuanto creas, va a ser tu límite. Yo siempre digo que el techo lo pones vos, no lo pone Dios. Porque Dios es un Dios que te motiva a que avances, a que creas, a que todo, inclusive los, las cosas naturales. Cuando Dios le decía que si le decían al monte que se echara a la mar, o sea, no estaba jodiendo, no dijo, te jodieron, la jodita, te la creíste la del monte. No, o sea, no dijo eso. Dijo, si tu fe fuere como un grano de mostaza y le dijeres a ese monte, échate a la mar, será hecho. Entonces, en realidad, el límite de todo lo que nosotros queremos lograr, lo ponemos nosotros. Si Él prometió que va a estar con nosotros, si Él va a ser quien nos va a sustentar con su derecha, si Él prometió ser nuestro Dios,
Entonces, ¿por qué no le creemos? Fíjate que el límite lo pongo yo. La segunda palabra que me llama la atención dice que Él los llamó, los predestinó y los llamó. Y cuando uno estudia qué significa el llamar, no es como cuando te llamaba tu vieja. Yo me acuerdo que iba a jugar a la otra cuadra y yo sentía de lejos, ¡Cristian! Chicos, me llamaron, me voy a comer. No, este llamado es un llamado diferente, es un llamado que implica dos acciones. La primera acción es que el que te llamó hizo algo. El que te llamó hizo algo antes de llamarte. La segunda opción es que el llamado respondió. Son dos acciones. Fíjate que la tercera palabra que me llama la atención dice que los llamó y los justificó. ¿Qué quiere decir que los justificó? Que nos hizo justos. Ahora, ¿nosotros somos justos? En realidad, yo me la mandé. En realidad no somos justos. Él nos hizo justos a través de Jesucristo. Dice que la paga del pecado es la muerte. Dios es un juez. Y si Dios es un juez, tiene que ser justo. Entonces, esa justicia, en vez de caer en mí, cayó sobre él. La justicia que yo merecía, la recibió Jesús por causa de mí. Me hizo justo. Ahora, otra de las palabras que me llama la atención es que Él lo glorificó. Dice que aquel que llamó, lo justificó y los glorificó. Y cuando uno comienza a estudiar qué significa la palabra glorificar, entiende que está hablando de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo Él me glorificó? Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo. Coherederos, ¿qué quiere decir? El papá tiene una herencia y la reparte con los hijos. Esa herencia se la da a su hijo y a su vez a sus otros hijos. Eso quiere decir coheredero. Nos comparte su gloria, la gloria venidera. Ahora fíjate que también dice que nos glorificó a través de nuestro cuerpo, porque nos va a dar un cuerpo glorificado. Este cuerpo se cansa, se engorda, se estira, se cae, pero el cuerpo que Él nos va a dar es glorificado. De esa forma nos glorificó. También dice que Romanos 8:21 dice que la creación será transformada. ¿Cuántos entienden hoy que el mundo dice que lo corruptible pasará a ser incorruptible? ¿Cuántos entienden hoy que el mundo está corrupto, que está corrompido? No hay que ser el profeta Isaías para darse cuenta. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, hombres con animales, asesinan como si tu vida no valiera nada. ¿Han escuchado la frase, lo mataron por un par de zapatillas? Tremendo. El mundo está corrompido. Todo eso Dios lo va a transformar y lo va a poner, va a ser una nueva creación. Y resumiendo un poco lo que decía Romanos 8:32 al 34, yo veo 4 aspectos. El primero es que Cristo murió. Eso fue lo que hizo el que te llamó. Vieron que yo dije que hay una acción, hay dos acciones implícitas. La primera es que Cristo murió. Lo segundo que yo veo es que Él resucitó para mi justificación. Fue la garantía de que Él, si Él resucitó, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que nos va a levantar a nosotros. Es la garantía, es parte de la glorificación. Otra de las cosas que yo veo, dice que Él está
sentado a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que está sentado en un lugar de honor. El rey sentaba a su derecha a aquellas personas que eran sus sucesores, que eran su mano derecha, que le confiaban el reino, que cuando el rey se levantaba de su trono, él podía tomar su lugar. Cristo está en ese lugar. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice que nos sentó con Cristo en lugares celestiales. O sea que Cristo está a la derecha y nosotros estamos un poquito más allá. Tremendo, realmente es tremendo. Cuando yo entiendo esto, en realidad necesito la máquina del tiempo, porque hoy estoy en el presente, pero si pudiera viajar al futuro y ver estas cosas, realmente cambiaría nuestra mente. Dice que Él intercede por nosotros. Ahora, ¿cuántos hicieron el devocional esta mañana? ¿Cuántos se levantaron? Señor, vamos, gloria a Dios, orar. Es que era muy temprano. Bueno, si no lo hiciste hoy, si no lo hiciste ayer, si no lo hiciste antes de ayer, Él lo hizo. Él intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos flojos. Vieron que cuando uno quiere leer, encima nosotros queremos leer la Biblia en la cama y de noche. ¿Cuántos hacen eso? No lo hagan, se lo aconsejo. Ahora, fíjate que Él hizo todo esto. Él hizo su parte. Y yo te hago esta pregunta. ¿Vos vas a hacer la tuya? ¿Vas a hacer tu parte? Lo más difícil lo hizo Él, que fue venir, entregar su cuerpo, derramar su sangre, sufrió humillación, pasó hambre, pasó desnudez, no tuvo techo. Se lo dijo a sus discípulos. Dice que las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde apoyar la cabeza. ¿Qué pasaría si yo te digo que estoy conociendo a una persona? ¿Por qué te digo que estoy conociendo? Porque viste que una persona uno nunca termina de conocerla. Realmente siempre, si vos les prestás atención a la persona, siempre vas descubriendo algo nuevo. ¿Qué pasa si yo te diría que hay una persona que conozco y me habló y me dijo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman? Y acá está hablando de el futuro. ¿Por qué? Porque hoy quizás no tengamos una vida tan gloriosa. Quizás tengamos tribulaciones, como dijo Pablo, pero yo en realidad, cuando veo, leo y entiendo la vida de Pablo, yo doy gloria a Dios. Tengo una cama calentita, tengo comida, tengo una almohada que no es mía, pero bueno, ella firmó, así que 50 y 50. Y, pero a veces tengo situaciones. He pasado por enfermedad, he pasado por escasez. Sin embargo, si yo pudiera tener esta máquina y viajar al futuro y ver ese futuro glorioso donde no voy a tener que trabajar más, no digan gloria a Dios, porque sí vamos a tener que trabajar en la vida eterna. Después en otra prédica les enseño cómo. No vamos a tener que pagar más impuestos, ahí sí digan gloria a Dios. Vamos a disfrutar la vida. ¿Cuántos han ido? A mí me gusta la naturaleza. Me gusta el parque, los árboles, algún arroyo, para mojar las patas, los pies, perdón. ¿Vieron que ese momento es? Oh, y escuchar los pájaros. Bueno, imagínense en esa vida eterna. Ahora, ¿qué pasa si yo te dijera que eso va a suceder? El apóstol Pablo lo entendió. Por eso dijo, esta leve tribulación no se va a comparar con la vida eterna. Fíjate que no necesitamos la máquina del futuro. Simplemente necesitamos leer su palabra. Necesitamos creer su palabra para entender
por qué hoy estamos como estamos, por qué estuvimos como estuvimos y por qué vamos a estar como vamos a estar. Necesitamos esa palabra. Ahora, yo te pregunto, yo comencé diciendo, todas estas cosas ayudan para bien a los que le aman. ¿Vos le amás al Señor? ¿Amás al Señor? Mirá lo que dice Juan 14:15. Me gusta lo que dice la traducción del lenguaje actual. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Fueron muchos, porque si nosotros leemos un evangelio, ahí tenemos una parte. Leemos otro evangelio, tenemos otra parte. Pero, ¿sabes qué? No es pesada. Mi yugo es liviano, dijo él. Mi carga es ligera. Y encima que no es pesada, vas a tener buenas consecuencias. Porque cuando hemos hecho lo que nosotros hemos creído, hemos pensado, nos han enseñado, las consecuencias fueron malas. Nos trajeron desgracias, enfermedad, ruina, escasez, pobreza, todo por causa de que hicimos lo que el mundo nos enseñaba, aún lo que nuestros seres queridos nos enseñaron. Fíjate que en mi casa se decía, mijito, usted nació en una familia pobre y va a morir pobre. Sin embargo, si yo le creo a Él, si creo sus mandamientos, todo esto que Él me promete se va a cumplir. Ahora, cuando yo leo todo esto y entiendo lo que Él hizo, por eso es muy importante que cada vez que nosotros leamos la palabra, entendamos que Dios nos está mostrando primero su corazón, cómo Él piensa. Dios no es un Dios que se oculta, no es un Dios que uno dice y ¿le gustará esto a Dios? ¿No le gustará? Fíjate que uno sabe cuando tira la olla. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace su palabra. Nos muestra su corazón. Ahora, ¿para qué nos muestra su corazón? No nos muestra su corazón para... Nos muestra su corazón para que nosotros entendamos cómo debemos ir a Él, con qué actitud debemos ir a Él. Fíjense que el rey David era, muchos dicen de Pedro, pero el que era bravo y moquero, como decía yo antes de que Cristo me rescatara, era David. David se la mandó todo. Mentiroso, adúltero, asesino. Pedro, bueno, Pedro era bocón, pero este no, este era un asesino. Sin embargo, dice que era conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque el rey David conocía el corazón de Dios, sabía cómo presentarse ante Dios. Eso es lo que hace su palabra, me muestra su corazón. ¿Y sabes qué? También me muestra mi corazón. Porque fíjate que el ser humano casi siempre hace lo mismo. Vieron que dice que el ser humano es el único animal, que no somos animales, pero está la frase que dice, somos el único animal que tropieza 2 veces ¿con qué? Porque repetimos, somos cabezota. Nunca escucharon el, te lo dije. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos muestra nuestro corazón. Ahora, ¿para qué? Para que podamos recibir esa vida abundante que Él nos prometió a través de su sacrificio. Él dijo, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Si no estamos viviendo esa vida en abundancia, yo creo que tenemos que ir a las Escrituras y ver primero, ¿cómo estoy pensando de Dios? Porque ¿cuántas veces nosotros creemos e imaginamos que Dios es tal o cual? Sin embargo, Dios es claro en su palabra. Él te dice lo que no le gusta, te dice lo que le gusta, casi me caigo. Le dije a uno de los chicos que tenía preparado un chiste por si me caía, para decirles que era parte del libreto. Ahora van a estar todos atentos a ver si me caigo o no. Dios te dice lo que le gusta, lo que no le gusta,
Dios te dice que si haces esto, te sucede esto, si haces aquello, te sucede aquello. De hecho, Él te motiva. Dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Y fíjate que qué bueno es Dios, que no solo te dice, bueno, vos escoge, sino que encima te dice, escoge la vida. Pavo. Bueno, eso no lo dice mi Biblia. Ahora, cuando yo hago este viaje al futuro y veo que no voy a tener más dolor, más llanto, más necesidad, y aunque Dios se va a alegrar conmigo, si Él se va a alegrar conmigo, yo también voy a estar alegre. Cuando yo entiendo lo que Él hizo en su vida y obra, realmente no, no encuentro qué hacer para devolverle, para pagar esta deuda. Porque fíjate que en un momento yo les dije que está la ley, Pablo enseñaba de la ley y enseñaba de que estábamos en deuda con esa ley. Y la verdad que yo no encuentro y no lo voy a encontrar. Porque ¿sabes cómo se llama eso? Gracia. No lo merezco. O sea, no merezco su sacrificio. No merezco que Él, siendo Dios, bajó a esta tierra, se hizo hombre y pagó por todos mis errores, por todas mis iniquidades, por todas mis rebeliones, aún por todas mis blasfemias. Si yo les contara cómo me burlaba de los que querían predicarme, sin embargo Él me amó. Por eso dice, a los que le aman. ¿Sabes por qué le amamos? ¿Sabes por qué podés decir que le amás? Porque Él te amó primero, porque Él me amó primero. Por eso yo, cuando entiendo y comprendo todo lo que Cristo hizo, todo lo que Dios hizo, ese amor que Él me amó tanto que envió a su Hijo, ¿para qué? Para que tenga vida eterna, para que tenga este futuro glorioso. No ese, no, pero el que dice la Biblia. No tengo, como dice la canción, nada que ofrecer. No tengo nada que ofrecer. Solo tengo mi corazón. Por eso quiero que oremos. Pero antes de orar, quiero que cantemos, porque creo que la adoración que eligieron los chicos era acorde a entender que todo lo que Él hizo no hay precio. O sea, no lo podemos pagar. ¿Alguno tiene cómo devolverle la vida eterna? ¿Cómo devolverle ese sacrificio, el que Dios aceptó? Fíjense en que Dios, el único sacrificio que aceptó fue el de Jesucristo. Jesús en un momento dijo, los sacrificios no te agradan, mas me diste un cuerpo y aceptaste mi vida. Así que quiero que se pongan de pie. Y quiero que entendamos que esto es simplemente gracia, solo gracia. No es porque seamos lindos, porque seamos inteligentes, porque seamos sabios, porque tengamos, porque eso es nada en comparación de lo que hizo Cristo. Así que, Señor, entendiendo que no tengo nada que ofrecer, solamente un corazón, hoy quiero adorarte con toda mi alma, con todo mi corazón, en gratitud.